Y de Ucrania volvemos al país para hablar del escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, porque este escándalo de corrupción, Paula, pues la cabeza más alta que ha cobrado dentro del gobierno, al menos desde el punto de vista político, ha sido Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE, exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia. Él presentó su renuncia y el presidente Gustavo Petro decidió aceptarla, a pesar de ser una de las personas de su primer anillo, una persona cercanísima al presidente de la República. Y usted encontró un documento que había pasado por debajo del radar y que lleva precisamente esa firma, la de Carlos Ramón González. ¿De qué se trata ese documento? ¿Qué es lo que dice? Pues Lucas, recordemos que a principios del mes de octubre del año 2023 la Corte Constitucional declaró inexequibles varios decretos presentados por el gobierno del presidente Gustavo Petro para declarar justamente esa emergencia nacional. Sin embargo, pues conocimos que días después de esa decisión, en el mes de octubre, el presidente Petro decidió hacer la prórroga del decreto número 1810 del año 2023. Esto, Lucas, a pesar de los cuestionamientos que en su momento hizo la Corte Constitucional, pero lo que llama poderosamente la atención son dos cosas. Primero, que fue ese mismo decreto el que se utilizó para argumentar el desvío de miles de millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Me refiero al decreto, lo menciono de nuevo, el número 1810 del 2023. Pues Sigue la W conoció que este documento no solo está firmado por el presidente Gustavo Petro, sino que también está firmado por su hombre de confianza, como usted lo mencionaba, Lucas, Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y de inteligencia hasta hace alguna semana, cuando presentó su carta de renuncia, luego de que la Fiscalía lo mencionara como investigado en la red de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Recordemos que González fue mencionado por Olmedo López por ser uno de los altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, que dio la orden de repartir coimas y contratos a congresistas a cambio de que se tramitaran los proyectos del gobierno en el Congreso. Y es que según esa matriz que conocimos el día de la imputación del señor Sneider Pinilla, sería este funcionario como director del DAPRE quien citó a una reunión en la Casa de Nariño en donde asistieron varios ministros y de donde allí habría salido la orden para saber a qué congresistas se les deberían entregar estos contratos. Incluso, Lucas, este documento que estamos mostrando a esta hora en nuestro YouTube Live, lo pusieron en la documentación que presenta el señor Olmedo López para argumentar la entrega rápida del contrato de los 46.000 millones de pesos. Este decreto es exactamente del 30 de octubre del 2023, justamente ese mes donde se empieza todo ese entramado de corrupción y el escándalo de los carrotanques. Pues a las pocas semanas de haber expedido este decreto, en el mes de noviembre es cuando se emite justamente esa orden de proveeduría para que Impoamericana Roger SAS, una de las empresas de papel, sea la feliz ganadora de los 46.000 millones de pesos. Es decir, Lucas, la importancia de este documento es que es el documento que adjunta Olmedo López para poder argumentar y demostrar que hay una supuesta emergencia, y es bajo este decreto que se logra hacer primero la orden de proveeduría, y en el mes de diciembre, es decir, 2 meses después de que es emitido este contrato, se hace por parte de la fiduprevisora el desembolso de los 46.000 millones de pesos, argumentando una emergencia que por supuesto no existía. Estamos hablando de uno de los hombres más cercanos al presidente de la República, que a raíz de la mención que hizo la Fiscalía durante la imputación de cargos a Sneider Pinilla y a Olmedo López, pues terminó tomando la decisión de defenderse, pero defenderse por fuera de su cargo, porque el hombre era nada más y nada menos que la persona, el hombre fuerte en materia de inteligencia en Colombia. Pero Paula, esa no es la única noticia que se ha dado en relación con gestión del riesgo en las últimas horas, y es que la Procuraduría General de la Nación decidió vincular a 2 personas a la investigación que adelanta por cuenta de ese escándalo de corrupción. Le hablo de Víctor Andrés Mesa Galván y de Daniela Andrade Valencia. Recuérdenos quiénes son estas 2 personas y por qué razón aparecen ahora vinculadas a esta investigación de la Procuraduría. Pues Lucas, evidentemente estas 2 personas son fundamentales porque son prácticamente las que legalizan
la corrupción en este escándalo de los carrotanques. Y se lo digo porque, digamos, Daniela Andrade, en su momento recordemos que era la subdirectora de contratación de la Fiduprevisora, y es la que le da el aval para que justamente la Fiduprevisora le desembolse a Roger Pastas Fuertes los 46.000 millones de pesos. Ella es la que revisa, Lucas, todo lo que le pasa, la gestión del riesgo, y dice, mire, si tienen póliza, si tienen todos los documentos, y aprueba esto. En el documento de la Fiduprevisora está la firma de Daniela Andrade Valencia como esa persona que autoriza. Incluso me acuerdo que en su momento Andrea sacó ese documento de la Fiduprevisora, en donde es ella la persona que da el aval más importante, Lucas, porque es la que dice, páguese a Roger Pastas Fuertes. Exactamente, y recuerdan ustedes que ahí aparecía recibido a satisfacción por el propio Snyder. O sea, Snyder le recibía el pastuso y decía que todo estaba ok, entonces ella pues finalmente autoriza esto. Nosotros la consultamos en su momento, ella dijo que ella le había puesto incluso muchos requerimientos a Snyder Pinilla, a Olmedo López, y que ella se sintió presionada también por personas cercanas a Olmedo López, que la llamaban insistentemente para que aprobara eso. Eso lo tendrá que decir ante la Procuraduría, pero hay un dato adicional. La señora Daniela, recordemos que es pareja de Jaime Ramírez Cobo, que es la mano derecha de Laura Sarabia en la Presidencia de la República, y que es el enlace con los congresistas de la Presidencia, con el Congreso de la República y posiblemente con los congresistas que salen salpicados. Entre tanto, Andrea y Mauricio, la imagen que llamó muchísimo la atención fue la de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público esta mañana sesionando, ¿no? Ahí estaba el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y muchos de los implicados en este escándalo de corrupción. Pero el peor de los mundos es que por cuenta del escándalo se paralizó absolutamente esa comisión y están quedando en el tintero decisiones importantes que se necesita tomar en materia de emisión de bonos, en materia de créditos que necesita el Estado colombiano. Pero además nos dicen, Mauricio, que pues hay máxima tensión por la posibilidad que ha mencionado Julio varias veces en las mañanas en la W, de que la Procuraduría termine suspendiendo al señor ministro de Hacienda. ¿Cuál es la posibilidad de que eso suceda? Pues, Lucas, las posibilidades están todas dadas teniendo en cuenta los testimonios que ha entregado tanto Snyder Pinilla como Olmedo López. Ahora, recordemos también que él pidió, el propio ministro, ser escuchado por la Fiscalía General. Hay que esperar la Fiscalía cuando fija esa fecha para escucharlo, ya sea en entrevista, ya sea en interrogatorio, para que dé sus explicaciones frente a todos estos hechos. De ser el investigado, recordemos que sería la Fiscalía quien lo investiga, pero lo presentan ante un juez de garantías que sería el Tribunal Superior de Bogotá y juzgado por la Corte Suprema de Justicia en dado caso. Oiga, Lucas, y usted me preguntaba por los dos que menciona hoy como nuevos nombres involucrados, la Procuraduría, y está Víctor Mesa. Víctor Mesa es el que hizo prácticamente el mismo papel que Daniela, pero en la gestión del riesgo. Él recibe absolutamente todo y es el que aprueba y firma y es el ordenador del gasto en esa época. Y la Procuraduría habla de dos casos específicos. Obviamente la atención del país se ha centrado en el tema de los carrotanques de La Guajira, pero en este caso la Procuraduría se refiere a dos capítulos que usted ha mencionado aquí, y es el de las plantas desalinizadoras y el del alquiler de carrotanques en el departamento de Córdoba. En dos líneas, recuérdenos qué fue lo que sucedió en esos casos. Pues, Lucas, recordemos que se ofrecieron, se entregaron unos contratos a unos contratistas que no tenían la disponibilidad presupuestal para hacer unas desalinizadoras en La Guajira. Por supuesto que no se realizaron, incluso recuerde, Lucas, que hubo una que iban a hacer de forma doble, es decir, el Ministerio de Vivienda ya había contratado hacer esa desalinizadora en esa región de La Guajira y la gestión del riesgo iba a volver a ser la misma desalinizadora, pero justamente nosotros tenemos ese documento, rápido si me ayudan, en donde aparece la firma de Daniela Andrade, en ese caso, Lucas, que usted menciona de las desalinizadoras. Mire, ahí aparece justamente esa firma, ella firma como vicepresidente de contratación de la Fiduprevisora, y recordemos que ella fue nombrada, Lucas, por John Mauricio Marín, un hombre muy cercano, un hombre del partido de la U, muy cercano también a Daniela Andrade. En ese caso de las plantas, la Procuraduría habla de 42.000 millones de pesos, mientras que en el caso del alquiler de carrotanques en Córdoba, razón por la cual se vincula a Mesa Galván a este proceso, se habla
del alquiler de 30 carrotanques para ese departamento.